Alex Neos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, estamos en nuestra vigilia, ¿verdad? De los jóvenes. Son las... Sí, pueden aplaudir. Bueno, son las 11:22 de la tarde, ¿verdad? Vamos a estar aquí hasta las 8 La noche de está la mañana. joven. Noche. O de la mañana. De la noche. Gracias por corregirme. Estamos aquí, ¿verdad? La noche está joven todavía. La hemos pasado bien. Hemos comido pizza, hemos ya hecho algunas dinámicas y lo demás. ¿Qué no hemos hecho? Y ahora estamos aquí para, ¿verdad? Para hacer un podcast de... ¿verdad? Como parte de nuestra programación de la vigilia. Primero quisiera que se presentan. Empezando Empezando por Muchas ti, ¿tú gracias, no has dicho Samuel. tu nombre? Es más, tú hablas. Dale, empieza tú. Ya tú tienes No, micrófono. no, tú no has dicho tu nombre. Tú te introduces primero. Mi nombre es Elimelech. Lo vamos a dejar ahí. Mi nombre es Yadiel, me llaman JJ. Mi nombre es Derek. Vamos, Samuel, introdúcete. Sí, mi nombre es Samuel y aquí lo dejamos. Muy bien. Ahora por Valeria. No, va Derek. Un spoiler. Ya Dijeron tú que lo me diste. ll- Ya él lo dijo. Pues ya dijeron que me llamo Valeria. Mi nombre es Feliana. Mi nombre es Xavier. Asegúrense que el micrófono esté prendido. Mi nombre es ¿Qué, Yadiel. qué hermosura sería si no Mi estuviera nombre es prendido. Sara. ¿Verdad? Sí, te aprendido. Y su nombre es Derek. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, deja el micrófono por ahí en el medio. De lo que vamos a hablar hoy es un tema bastante interesante, ¿verdad? Bastante complicado. ¿Qué es? Esto está en vivo. Entonces lo va a hacer Cantos con los shorts. ¿Qué iba a decir? ¿Verdad? Vamos a tratar un tema que es el tema de cómo llegar al cielo, ¿verdad? Ay, Primero que nada, quisiera que definen, ¿verdad? En sus propios términos, ¿qué es el cielo y cómo es que dice la Biblia, ¿verdad? Llegar allí. O sea, esto es algo que pudiéramos estar bastante tiempo hablando, pero gracias a Dios tenemos hasta las 8 de la mañana para hablar de esto. Sí. Así que nos podemos tardar. Empezando por Samuel, ¿Cómo es que no supe? el que está a mi derecha. vamos así, Voy a coger para la derecha. izquierda. Vamos por No. la derecha y terminamos. Pues dale, Jerry, porque es el otro que tiene el Ah, micrófono ¿sí, no? fancy. Ta. Pues si es como el cielo, yo tendría que verificar el libro de Apocalipsis. Ahí yo me tardía un montón porque eso va más en detalle como el cielo, en sus detalles específicos, pequeñitos. Habla sobre la dimensión específica sobre el cielo, sobre cómo es el tamaño de paredes, cómo es para la adoración del Señor, sobre matas que dan diferentes frutos cada vez, diferentes frutos cada vez, no es el mismo fruto. Sobre niños jugando con animales feroces comiendo pasto y comiendo hierba, no comiendo animales. De lo que me recuerda, espero que esté correcto de acuerdo de la Biblia. Eso es como por lo menos de lo que yo me puedo recordar sobre lo que es el cielo y cómo llegar a ella. Es lo más simple de aceptar al Señor como tu Salvador y mantenerte en su camino y a mantenerte firme. Muy bien. Samuel. Pero, como dijo, manteniéndose en su camino, alimentando el espíritu, orando y haciendo... Se me fue. Haciendo... Caminando en sus caminos y... Ahí estamos. ¿Haciendo su voluntad? Eso mismo, haciendo su Ah. voluntad. Ok. Derek. Pues la verdad ahora mismo no recuerdo nada porque tengo sueño. Mentira. Pues realmente hay dos tipos de cielo. Hay el cielo que nosotros vemos y está el cielo que es el heaven, que es el que habla la Biblia como Está tal. gringo. Sí, pero lo traduzco porque en español no había definición. Es la de misma cielo. palabra. O Exacto. sea, sky y heaven. Sigue siendo cielo en español. Bueno, pues del cielo de la Biblia pues habla de muchas cosas, de que es hermoso, de que siempre, cuando nosotros vayamos, siempre vamos a estar adorando a Dios, no va a haber dolor, de lo que yo recuerdo, pues no lo mismo. Y que todo, entre comillas, va a ser feliz. Muy bien.
El próximo que coja el micrófono, si no, democráticamente. Si no, se apaga el micrófono y se vira. Pues Valeria. por Eeny, orden. meeny, miny, mo. Pitcher, take a bite, straw. Every show is let him go. Por orden. Eeny, meeny, miny, mo. Valeria. Por orden. Dale. Ya, ok, yo. Ya, para de Gracias. chistear. Ok, ya, yo. Pues el cielo, ¿verdad? Es una promesa que el Señor nos dio, ¿verdad? De un paraíso, ¿verdad? De que cuando aceptamos al Señor como nuestro único Salvador, y, ¿verdad? Seguimos sus caminos y hacemos su voluntad, como dijo JJ y Samuel, pues esa va a ser, como por ponerlo así, nuestra recompensa. Es un regalo que el Señor nos dio, una bendición. Bueno, que después se me acaba de dar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo es el cielo y ¿cómo cómo es- llegar a ella? No, ¿Cómo es y cómo ¿qué es el cielo? No cómo es. Yo pregunté que qué es el cielo. ¿Qué? ¿Qué es para ¿Qué es el cielo? And this is called the Vamos a ver blooper cómo llega section. Pues, ¿Qué no es sé. el cielo y cómo tú llegas al cielo? Ya está. Y Voy a no, contestar cómo Contesta. llegar. Pues, aceptándolo y obedeciéndolo, porque si lo obedecemos, pues hacemos lo que es bueno y pues, eso. Hable. Que se va. mínimo, Ah. mínimo, dale. ¿Algún Escoge voluntario? a alguien y se lo da. Sí. Pues ya se odia a todo el mundo y nadie lo quiere. Se lo ¿Qué? deja- lo deja No, ahí. no. Al Se lo que das sea. y que hable, que Si hable. no, nos vamos a matar a 3 años. Esto no es opcional, esto es para puntos de grado. Obligatorio. Eventualmente lo van a tener que hacer. En tu opinión y cómo llegar a tu Por favor, opinión. que No hay no se me olvide la respuesta. respuesta. Exacto. Pues el cielo para mí es un lugar donde no va a haber sufrimiento, ¿verdad? Y vamos a estar con el Señor, obviamente, y... Se me olvidó. ¿Cómo Sí, llegar ahí? pues eso es buena descripción de Ajá, lo que es. y para llegar ahí, pues, tenemos que mantenernos en el camino del Señor, ¿verdad? Siguiendo lo que es su palabra y todo eso. Muy bien. Continúa. ¿Ves que el micrófono no muerde? A ver. Están corriendo. Eeny, meeny, Ok, tengo miny, una mo. duda. ¿A qué cámara se supone que estamos mirando? Bueno, que el cielo This can be upwards of 2 hours. ¿Cómo llegar? No hay límite. Ok. El cielo, Bueno, yo pienso que uy, es se como puso la bien. recompensa de lo que tú obedeciste en la vida y cómo llegar a él, pues, aceptando a Dios como tu salvador y siguiendo los caminos de Dios. Muy bien. Y por último, Z. X. Es con X. ¿Es con X? ¿Xavier con X? Ay, 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 Eso pelona. suena Xavier. Xavier. Pues serle fiel al Señor y... Sí. mm, Esa es la pregunta de cómo llegar al cielo. Es bastante... bastante fácil, realmente. Es complicado porque es un poco difícil de explicar, pero solo hay una manera de llegar al cielo. Es a través del Señor Jesucristo, porque nosotros hemos sido salvados por gracia. Así que la única manera de entrar al cielo es por el sacrificio que ya fue hecho. Así que nosotros tenemos que aceptarlo y tenemos que mantenernos cumpliendo los requisitos para poder entrar al cielo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Incluso nosotros no sabemos hasta qué punto tenemos que hacerlos. Nosotros no sabemos cómo es porque nadie que ha muerto y ha ido al cielo ha regresado. Menos el Señor que regresará ya mismo para vernos. Así que nosotros, eso porque es ya más importante, especialmente en estos tiempos, con las cosas que están pasando, nosotros mantenernos firmes y nosotros mantenernos en el camino correcto. Exacto. Y la cuestión, ¿verdad? Bueno, dame primero yo contestar mi misma pregunta. I was gonna do that anyways. Alright. ¿Qué es el cielo y cómo llegar a ella? Bueno, la Biblia, ¿verdad? Dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre, porque el Padre, ¿verdad? El que creó todo esto. Él es el dueño de los reinos de los cielos, que eso es lo que se refiere. O sea, el cielo se refiere de sky, pero el reino de los cielos se refiere de, como dijo Derek, en heaven. Entonces, para llegar al Padre, el único camino es Jesús. Y la única manera de llegar allí, ¿verdad? Es como hemos mencionado 1,000,000 de veces,
Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué dijo Jesús? Pues tenemos que ir a la Biblia para poder leer las cosas que dijo Jesús, para poder seguir las instrucciones que nos dio Jesús. Si me entienden, porque pues, ¿cómo podemos seguir las reglas de la vida si no lo sabemos? Si me entienden. Entonces, la otra pregunta, ¿verdad? Que esto lo estoy tirando un poquito al medio, pero ¿cuán a menudo ustedes leen la Biblia? ¿Y cuánto, verdad? Primero, ¿cuán a menudo normalmente la leen y cuánto le gustaría leerlo? Empezando por Gigi. Bueno, ser lo más honesto, a mí me gustaría leerlo todos los días. Tristemente yo tengo que hacer ese habit de leerlo todos los días. Yo no lo leo todos los días. Ahora, sí podría decir que por lo menos son gran parte de la semana sí lo leo, pero sería mejor leerlo todos los días porque todos los días nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Muy bien, Samuel. No sabía qué iba a decir conmigo. ¿Se me escuchan aquí? Derek. ¿Se escuchan bien aquí o Sí. muy duro? There you go. Mejor, ok. Para leer, a mí no me gusta leer, so que no la leo, pero la escucho. Y eso, como dijo JJ, es algo que tengo que mejorar. En vez de estarla escuchándola, tengo que empezar a leerla. So, Derek. diariamente. Pues realmente sí. no la leo casi nunca o casi nunca. Quisiera leerla más porque siempre, las pocas veces que he leído siempre me han gustado mucho las historias porque son tan, se podrían decir surrealistas porque parece que no es verdad, pero sí es verdad. Captantes. Exacto. Y pues me gustaría leerla mucho más. Muy bien. Y democráticamente el que decide coger el micrófono. Thank you. O podemos hacer Mira, esto va a ser la regla. El que coge el micrófono decide quién se lo va a dar el próximo. Y ya estamos. Muy bien. Everybody gets perfecto. a turn. La pregunta. ¿Con cuánto le seguido de los ¿Y cuánto quisieras? Nosotros tenemos que tener un contador cuántas veces tú has preguntado cuál era la pregunta. Todas las veces va a preguntar. Hoy cuál. nada más. No, hoy nada más dos, pero todas las veces. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que todas las veces va a preguntar la pregunta. La pregunta es la pregunta. Contesta la pregunta. Pues, pues, quisiera leerla, pues, como todos dijeron, literalmente todos los días, pero casi siempre mi papá puso una alarma, creo que a las 8, que leemos todos los días después de las 8, menos los días que tenemos culto, o sea, menos los martes y los jueves. Pero todos los días, literalmente, si no tenemos nada, pues después de las 8 leemos la Biblia. Va a preguntar la pregunta. Es contestar la pregunta con honestidad, ¿ya? Nadie te va a juzgar. ¡Pagano! ¡Filisteo, salga! ¡Lárgate de mi iglesia! Realmente trato de leerla todos los días, pero sí me gustaría como que pudiera pasar como que en el día más tiempo, horas. Pues yo hubo un tiempo en el que la estaba leyendo básicamente o todos los días o casi todos los días, que era muy raro en que no leyera la palabra, pero lo que hacía era leerla por leerla, no meditaba en ella, eso era básicamente como no leerla. Y entonces me di cuenta de eso y en vez de arreglar mi tiempo para yo leer y meditar, lo que hacía era que leía solamente el versículo del día. Entonces, ustedes saben que la app que casi usa todo el mundo de la Biblia tiene un versículo diario. Entonces lo leía y durante el día meditaba en él, o si no se me olvidaba y no leía en la mañana, pues lo leía en la noche y antes de irme a dormir meditaba un poquito en él. Y es verdad lo que estaba haciendo en estos últimos días para tratar de, por lo menos, aunque no esté leyéndola como se supone y como quiero leerla, por lo menos ir poco a poco mejorando mi hábito hasta llegar a un punto donde me dé más, vamos a decirlo así, hasta que ir probando hasta que me dé más hambre por buscar más y más y crear ese hábito de leer la Biblia todos los días
y no querer parar. Y meditar en ella, ¿verdad? Obviamente. Yo en verdad no leo la Biblia. Yo no la leo. Si la leo, pues cuando aquí que la leemos un versículo o algo así. Pero en verdad me gustaría leer, o sea, sacar de mi tiempo, que yo como que me vaya para la playa o algo así, yo lea ahí par de versículos y que yo pueda como que lograr entender lo que literalmente estoy leyendo. Pues no la leo mucho, pero casi siempre leo los versículos diarios que me llegan al celular y ahí la leo. Muy bien, y verdad, aprecio su honestidad en este tema, porque decir algo así es un poquito, o sea, es un tema que sabemos y reconocemos que es un problema, porque pues todos aquí contestaron que les gustaría leer más la Biblia y que no están exactamente felices donde están ahora mismo con la Biblia, pero la cuestión, bueno, déjame primero contestar mi propia pregunta, ¿verdad? Yo... Tú no lo contestaste primero, ¿no? No. Ah. Fuiste tú, fui yo. Sí. Él casi siempre se lo olvida. Exacto. Ah. Y pues la cuestión es que yo por lo menos nunca como que planifico leer la Biblia. Simplemente es que se me ocurre tiempo libre y la leo. Casi siempre ese tiempo libre es después de hacer las clases y lo demás. Y normalmente la leo, ¿verdad? Cuando César me envía temas para los podcasts o lo demás, o si hay alguna prédica o algún tema que me toca a mí, pues voy leyendo la Biblia para ver qué es lo que encuentro, por decirlo así. Y exacto. Y también a veces la he llegado a leer para, o sea, por leerla, para saber qué es lo que dice la Biblia en ciertos temas. Y quisiera añadir que hay una diferencia entre leer la Biblia por leerla y entender verdaderamente qué es lo que está diciendo. Porque puedes pasar horas diarias leyendo la Biblia, pero si no te acuerdas de nada de lo que leíste, pues como que no vale tanto, ¿verdad? Sería mejor que que leeras un capítulo y que te acuerdas del capítulo que un libro entero de la Biblia y no te acuerdes de lo que diga. Porque así por lo menos puedes ir progresando, ¿verdad? En lo que es leer la Biblia. Ahora, algo que nos puede ayudar para hacer eso. La Biblia es interesante. Y muchas de las razones o una de las razones main que la gente a veces se nos hace difícil leer la Biblia es porque se nos parece aburrido, de cierta manera. Pero yo he encontrado que entre más leo la Biblia, menos aburrido me parece. ¿Por qué? Porque, primero, bueno, yo por lo menos tuve un libro de niños de Biblia que tiene dibujos y lo demás. Y pues allí me sabía toda la historia de la Biblia, pero no hay escritura allí. Entonces cuando lo leo como tal, sé y puedo comparar lo que está allí en la Biblia con los dibujitos esos que yo me acuerdo cuando era niño. Y se me hace interesante porque es como leer una historia de verdad. O sea, y es leer algo que aplica para ti. O sea, no lo vea como un homework o algo así, un book report. Yo odio y detesto los book reports. Pero no lo veas así porque estás leyendo algo que verdaderamente te va a ayudar. Y velo de esta manera, que si Jesús, si mal no recuerdo, en una parte Jesús menciona que el que me ama me va a seguir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Jesús y que lo seguimos si no sabemos qué fue lo que Él dijo? Porque acuérdate, Jesús es Dios. Y Dios escribió la Biblia, o sea, es el autor de la Biblia. Entonces, nosotros para ser cristianos necesitan leer la Biblia. Y necesita orar. Orar, no ahorrar. Orar. Son dos cosas que son... que si eres cristiano, pues deberías hacer esas dos cosas. O sea, es cuestión de action y result. No hay manera de tú ser cristiano y que no ores ni leer la Biblia. Y nosotros deberíamos, ¿verdad? Crear el costumbre, pero a la vez hacerlo no porque tengo costumbre de hacerlo, porque si no, nos vamos a enfocar en el tiempo. No por costumbre, sino por ganas. Exacto. Bueno, por ganas también. Bueno, o sea... Sí, por ganas, porque te debería gustar, pero si fuese por ganas, yo creo que yo nunca hubiese empezado a leer la Biblia. ¿Me entiendes? Bueno, sí, entiendo lo que quieres decir. Porque no debería ser de costumbre, porque si es de costumbre, pues entonces la vamos a leer sin saber qué fue lo que leímos.
pero tampoco puede ser por ganas porque hay el día que no tengas ganas. O sea, una mezcla de los dos. De que la vas a empezar por costumbre y poco a poco te van a dar ganas de leer la Biblia. Y el día que no, pues por costumbre. Y el día que sí, pues por ganas. Y lo mismo con oración. Yo no puedo dormir si no oro por la noche. Siento que faltó algo, que no me arropé o algo así. En un sentido bien raro. Que no puedo descansar hasta que no oro. Porque me siento casi culpable. O sea, guilty. In a sense. Y se me hace, o sea, imposible yo dormir sin orar. No importa qué pasó en el día, no importa si estoy molesto, si estoy fine. Tengo que orar. ¿No te pasa que cuando terminas de orar vuelves a decir el final porque pensaste que no lo dijiste bien? Sí, y me ha pasado que termino de orar, después me acuesto y Gracias empiezo a orar Dios. otra vez. Gracias a Dios que el sueño me caiga bien. Dios te bendiga, Padre. que tú puedas bendecir a otros como tú has bendecido a mí y a usted también. Yo una vez le llegué... Dios te bendiga, Dios. yo una vez estaba tan... Bendígate. Estaba tan cansado que le llegué a decir a Dios, Dios perdona tus pecados. Y yo como que, está bien. Buen trabajo. Buen trabajito. No, pero verdad, son cosas que pasan. Y no sé si le ha llegado a pasar que cuando están orando se le viene, pero que todo a la mente. Sí. Empiezan a pensar en cosas que no han pensado en meses. A mí se me acuerdan cosas que yo tenía que hacer cuando yo empiezo a orar. Señor, gracias por este... tenía un examen de matemáticas Eso tiene que ser estudiado por la ciencia, mano. Que tú hay una persona con Alzheimer o demencia, ponlo a orar por 2 minutos. Se acuerda de todo lo que tenía que hacer. De todos sus familiares. Todo. Uno grande y me dice, oye, ¿no puse a secar la ropa? Por toda la descendencia. Sí. Mira, por si no escucharon a César, ¿verdad? Dale el micrófono a César. No sé si les ha pasado que cuando uno tiene hambre, llega con un hambre y comienzan a orar por todas las generaciones de las cebollas, de los tomates, del tomate dañado de hace 3 meses, y uno está con el estómago que hace y uno dice amén ya, comamos, y nada, o sea, siguen orando. Es bueno dar agradecimiento, pero mano, se tiene que comer. No, yo me acuerdo una vez que estuvimos, ¿verdad? Sidetracking un poquito, que éramos nosotros de Work y estábamos en un concierto allá por San Juan y nos fuimos para Olive Garden y todo el mundo empezó a comer y yo de chiste siempre digo cuando la gente ya está por mitad de la comida, digo, bueno, vamos a orar. Y es gracioso ver a todo el mundo con ya la comida en la boca hacer. Y mira, porque no oraron. Y pues me pusieron a orar que no lo había planificado. Como quiera, pero pues. ¿De qué más hablamos? Literal. ¿En qué tema estábamos? De leer la Biblia, ¿verdad? Sí. Del hábito que tú tenías de orar y de leer la Biblia. Sí, pues alguno tenga algo de comentar de eso. Yo tengo algo parecido, pero de lo que tú has dicho de que al principio te empieza de que tú al principio como que no te gusta la Biblia y después dices que cada vez te empieza a gustar. A mí me pasó eso porque yo estoy viendo una serie que es larga, con pantalones. El punto es que yo tuve que coger si yo hice eso con la serie, puedo hacerlo con la Biblia. El punto es que yo lo cogí como un hábito en principio, porque no tenía las ganas de ver algo tan largo, pero después me fue gustando y después ya no era por hábito, ya era por gusto. Y había días que no quería verlo, pero era también por hábito. Así que y he avanzado mucho en la serie más que por eso. Es lo mismo que puedo hacer con la Biblia, pero no lo he hecho. Y yo me acuerdo del timeline de la Biblia porque... o sea, el timeline, no los detalles. Porque tenía un libro como así de grande que era la Biblia, pero como en cómics. Y a mí me encantaba ese libro. Action. ¿Qué es la Biblia? Se llama The Action Bible. Y para el tiempo no me gustaba leer la Biblia porque yo lo leía y eran como que palabras en un libro. Perdón, tenía como 9 años. Lo veía así. Y pues al ver un libro, ¿verdad? Con dibujitos y lo demás, me captaba la atención y podía entender
qué era lo que estaba pasando para todos los tiempos. Y de esa manera me acuerdo de historias que si no tuviera eso, no creo que ni lo hubiese leído para comenzar. Y de verdad creo que esa es la mejor manera de to get into reading the Bible, para entrar en leer la Biblia. Simplemente empezar, aunque no te guste, porque mira que nosotros hacemos cosas que no nos gustan, no porque no porque las queremos hacer, sino porque hay que hacerlas. ¿Ah? No porque nos gusta, sino por hábito ya. Exacto, o por hábito o porque hay que hacerlas. ¿Cuántos aquí tienen que lavar los platos? ¿Tiene? ¿Ah? Lavar el plato, que tienes que lavar los platos. ¿Cuánto Sí, que te mandan. Sí, yo lo hago porque tú no lo haces. Yo también lo hago porque mami me dice. Y yo prefiero pasar por la mala experiencia de tener que lavar los platos o pasar por la mala experiencia de no haberlo hecho y que mami me grite. Pues algo similar pasa con la Biblia. Lo único es que no es tan directo el resultado, no es tan inmediato. Si tú lees la Biblia, pues vas a aprender, pero no te va a gustar, ¿verdad? De primera instancia. Pero si no la lees, pues nada pasa de lo que tú puedes ver. Pero espiritualmente te estás descuidando. ¿Me explico? La armadura que habla Pablo en Efesios, ¿verdad? Él compara la Biblia con una espada. Y te pregunto, si tú estás en batalla, vamos a decir que esto es 1500s, bueno, vámonos más para atrás, 1200, Medieval Europe, ¿verdad? Estamos en las cruzadas, qué sé yo. Y tú estás con una espada. Te pregunto, en medio de una batalla, tú tiras tu espada en el piso y la dejas allí, todo bonito. ¿A que coge polvo? Sí. Pues a ti, Samuel, que decidiste tirar tu espada, te van a coger los árabes y te van a hacer cantos porque te tiraste la espada al piso. Para eso tengo las manos. ¿Ah? Para eso tengo las manos. Para eso tienen las manos, te van a cortar las manos. Los desviamos un poquito. Pues la cuestión con esto es que, ¿verdad? Esta analogía de que no deberías descuidar tu espada porque con ella es la que haces batalla. Y, ¿verdad? Cuando uno piensa, o sea, en defenderse de quién, pues ataques del diablo. Pues nosotros pensamos en el escudo de la fe. Pero lo que se refiere allí Pablo es cuando ya pasa algo físico. O sea, de que si, un ejemplo, que si un familiar se murió y Satanás quiere usar eso para como hacerme caer, qué sé yo, para yo estar frustrado o caer en depresión, pues ¿sabes qué? Escudo de la fe. Yo tengo fe que mi abuelita fue para el cielo. ¿Verdad? Si fue cristiano. Porque pues. Y si murió, que no ha muerto. Exacto. Ninguna de las dos. Perdona a mis dos abuelitas que todavía están vivas. Pero cuando suceden cosas espirituales, ¿verdad? De ataques de mente y lo demás, se utilizaría la espada en defensa. Porque si usa el escudo, pues lo que está haciendo es recibiendo cantazo y cantazo y cantazo. Con una espada es que tú haces que termine la batalla. Y me explico. Si Derek, a ti de momento te viene un pensamiento de que tú no vales nada. Te pregunto, ¿cómo tú combates eso? Diciendo, Señor, yo tengo fe que yo valgo algo con el escudo de la fe. O con la espada que es la Biblia, buscando versículos que te digan que tú sí tienes valor. ¿Me entiendes por dónde voy? Que siempre hay un counterverse a todos los trucos que tiene Satanás. Y son los mismos trucos, son viejísimos. Los ha usado 1,000,000 de veces. Básicos. ¿Por qué? Porque son las cosas bobitas que funcionan. Sí. ¿Por qué? Porque si no leemos la Biblia, pues no las vamos a saber. Y la gente cree que Satanás no sabe nada de la Biblia. Él estuvo ahí. Él ha estado haciendo esto por miles de años. Él es experto en estas cosas. Él es experto en hacerte sentir que tú no sabes y en hacerte pensar que la palabra de Dios está incorrecta o se contradice en alguna manera. Porque cuando uno no tiene conocimiento de la palabra es cuando uno falla. Exacto. Y la cuestión es cómo tú vas a... ¿Cómo digo? En debates de la Biblia, ¿cómo tú puedes decir que la Biblia no es verdad si no la has leído? ¿Me entiendes por dónde voy? Si no la o sea, es un libro que tiene 66 libros dentro. Que son... ¿Libro dentro de un libro? ¿Qué? Libros dentro de un libro. Sí, porque Biblia significa biblios, que es biblioteca. O sea, colección de Harry Potter, pero 66 libros. Harry Potter, pero dentro de uno solo. Harry Potter que te lleva al cielo. Pues
la cuestión es... Ay, ¿de qué estaba hablando? Oye, a mí también se me fue el hilo. César, ayúdame, ¿de qué estábamos hablando? De Harry Potter que Yo tengo un... libro dentro del libro. Como un jueguito, ¿no? Ajá. Vamos a hacer un juego de... Si yo fuera al cielo, ahora, ¿a quién me gustaría ver personaje bíblico y a quién me gustaría ver como personajes de ficción, por ejemplo? Pero tienen que relacionarlo. Yo pensé que iba a decir a quién me gustaría cuestionar. Bueno, primero que nada a Eva. Spider-Man. A Eva. Me gustaría Podemos sentarme y después hacer preguntar por qué. Después, o sea, podemos hacer otro... De que era lo la mismo. fruta. La cuestión es, por ejemplo, a mí me gustaría verle así a Hulk, pero también me gustaría verle a Sansón, por ejemplo. Que los dos tenían super fuerza. ¿Quién ganaría? Pero uno no era verde. Pero uno es mentira creado por lo que estamos hablando de Satanás y otro está como una verdad en la Biblia. ¿Me entendieron? Entonces así ustedes van. Y después, ¿a quién me gustaría cuestionar? A mí también me gustaría cuestionar a alguien. Pero ese es otro, después de que terminen. Si no, pues... Ganaría esa pelea. Empieza el que quiera. Tú. No. Exacto, empieza tú. No, yo voy al final. Porque después se te olvida. Exacto, No, yo voy al final. No, papi, empieza. Pues a mí me gustaría... ¿Qué era la pregunta en específico? Relacionarlo a un personaje de ficción y uno de la Biblia. O sea, ¿a quién me gustaría conocer? Relacionarlos. Yes. Who... Ok, pues me chavé porque yo casi no veo películas. ¿Quién? Características de cualquier personaje. Okidoki. No tiene que tener poderes. Spider-Man disqualified. Pero si alguien tiene Sí, en lo que pienso, Pues a mí que se relacionen, ¿verdad? Se me viene a la mente Hope y Spider-Man. ¿Por qué? Porque los dos han pasado por un montón de cosas y crisis. Y, ¿verdad? El mismo lema de Spider-Man es que siempre se vuelva a levantar. Todo va a estar bien. Exacto, tipo, se le fue, se le cayó todo el mundo, está totalmente solo, casi me muero unas 1500, 1000 veces, pero pues sigo aquí. Todavía está bien. Pues Job también pasó por un montón de cosas, ¿verdad? El Señor puso a prueba su fe y aún así estuvo firme, ¿verdad? En su fe. Y pues en el siguiente. Me da pena por Job. Yo tengo uno. Pues yo también tengo uno. Dale, vete. Pues suena muy básico, pero es Hades y Satanás. ¿Qué? Hades y Satanás. Hades de metodología. Pero es en el No, cielo. No, yo de- me enredé. En el cielo. Pero él dijo una personaje de ficción. Sí, pero es Hercules. alguien, si tú Jerry, la fueras película al de Disney. cielo. No, porque... Jerry, Tú la no estás yendo al cielo si ves a Satanás, Derek. Satanás no va a estar en el cielo. No, pero César dijo relacionar a alguien O sea, de es- ficción con alguien de Sí, la sí, Biblia. o sea, tiene razón, pero Satanás no va a estar en el cielo, aunque... Otro más, que- otro él diferente. dijo- Dice que Derek. él, Si él tú entra, fueras al él cielo. entra a hablar con, o sea, no a hablar, sino a dar explicaciones de lo que está pasando. Sí, en la Derek, César quería buscar, o sea, alguien que te gustaría ver en el cielo. Yo espero que tú no estés hablando no con ver a Satanás Satanás en en el cielo. ningún momento de tu vida. Nada, tampoco. Reformulen la pregunta. Alguien bíblico que sea persona. Que sea bueno. Pues ahí te Ahora mismo yo ni me acuerdo. Ya se lo olvidó. Llegué a decirle Hercules con Samsung. Que son bien similares precisamente con fuerza y eso, etcétera. Pues, lo mismo pero opuesto. Zeus y Dios. ¡Ay! No están ni cerca. Ni en la misma categoría. Salte del Greek mythology. Sí. Eso no se abre. Piensa superhéroes, personas en libros, Derek. Personas en libros, una persona... Por ejemplo, puedes, no sé, Aquaman con... Noé. Esa Con era la Moisés que queda tenía. mejor. Con Moisés. Los dos matan con agua. Hay muchos personajes, ¿Sabe que una vez hubo un joven me dijo? El micrófono.
Yo tengo uno. Vale, vale, me let him mandas- cook. Hubo una vez que un joven me dijo, Jonás, con Nemo. Y yo... No pude matarme de reír. Pero en realidad, en realidad tiene una referencia buena, pero yo me maté de la risa. ¿Puedes decir la referencia? Con el papá de Nemo, los dos estuvieron dentro de una ballena. Pero cuando me dio la explicación que estuvieron dentro de una ballena, yo me quedé así. Y hace sentido. Pinocchio también. O sea, no sé quién es, pero te doy por inválida. No sé quién es, pero te doy por inválida. Tienes razón, o sea, es buena, es válida. Sí. Hay muchos más. Sí, Yo estoy tengo pensando unos que quizás no haga tanto sentido, pero se combina bastante bien. Y es, como dijo Samuel, Batman y Salomón. Porque Batman tiene un tipo de inteligencia y de manera de pensar rápida. Y también tiene riqueza. Y Salomón usó su inteligencia para poder construir a Israel, poder fortificarlo. Y también con eso logró captar muchas riquezas para Israel y para el templo. Los dos tienen dos caras. ¿Ah? Salomón tiene dos caras. Él es el villano de Pero los demás, ¿a quién le toca? Todos tienen que pasar uno. Faltan 4 allá en esa esquina. ¿Y Mele? Bueno, I'm still thinking because I don't watch movies. Batman, Iron Man, Spider-Man. They've all been chosen. ¿Cuál es la película de que besan al sapito? ¿Con quién? La princesa del sapo. ¿Y cómo se llama el sapo? Pantera Negra es el rey de un... No. No, porque es Que alguien. defendía El esa príncipe nación. de no sé qué. Defiende una nación. Nabucodonosor. Pues iba a decir algo bien random. Iba a decirle el sapo de la princesa y el sapo y la plaga de los sapos. Ok, Derek. ¿Le podemos quitar el micrófono a Derek por esta preguntita? tiene Derek? ¿A quién falta? Son los mismos animales. ¿Qué más falta? Esos 4 ahí. 4. Y Y también, no sé si. ¿Por qué? Porque A Eva. Yo ¿Por tengo qué? ¿Estabas uno, pensando? el espíritu del viento de Frozen y el viento que sopló por Ahí la va, cueva ok. cueva de Elías. Navin. Was it even a good fruit? Navin. Ok. ¿Quién? ¿Quién? Navin. Nada. El del sapo. Ah, sí, Navin. ¿Quién es Navin? El sapo de la princesa y el sapo. ¿Y con quién? Con la plaga de los sapos. La plaga de los sapos no es un personaje de la Biblia. Pero va a venir en el cielo, no como plaga, pero con sapo. Yo tengo uno, Mele. Si es con animales, pues imagínate. Bambi. Entonces, ahora vamos a otra. Entonces, vamos a otra Sí, pregunta. sí, gracias César por salvarme. No vamos a llegar a nada. Entonces, vamos a otra pregunta. Que primero la contesté el primero y después vamos por otra. Dale, a ver. No tengo nada. Yo no veo películas. Entonces, Tiene Black Panther, vamos David. a otra pregunta. Si yo estuviera en el cielo, ¿a quién le preguntaría algo? Adiós. ¿Y por qué? O sea, Why am I here? Porque lo sabe todo. ¿Y por qué? A Eva. Le diría que por qué se tuvo que comer la manzana. Que por qué no había Estuvo razón. buena. Bueno, Estuvo buena. No había. la fruta. Lo que sea, no había razón para hacerlo, no había porque ahora estamos nosotros pasando sufrimiento, dolores y de todo por culpa de ella. Innecesario. Fuera del lugar. Me alcanza. Uno de ustedes. A mí me gustaría preguntarle a Dan que por qué le dejó comer eso a... que no puede ser, o sea, se dejó influenciar. Adán no estaba. Estaba Pero eso, allí. pero a la Pero final... no estaba presente cuando Eva se... Pero mira, en vez de, por ejemplo, esta es la fruta, qué sé yo, estas cositas. Eva se lo comió, se lo dio a Adam y Adam me pregunta, Eva, ¿por qué rayos tú te comiste esto? Exacto. Pero En vez de decirle eso, y se lo come. No, pero yo... Cuando yo le había los hecho esa dos sabían pregunta- que no tenían que comer, o sea, no es un hecho de que sabían o no sabían, ellos sabían, ¿Sabían que era no. malo? Como el Pero niño yo le había chiquito, hecho esa no pregunta a sabe, tu pero- papá y tu papá me había respondido que como quiera iba a ser una obligación ya que él tenía, o sea, Adán tenía que hacer lo que su esposo dijera y su esposo tenía que hacer lo que Adán dijera. Es que los dos eran uno. Exacto, so él tenía que comerse como quiera la manzana. No O es, se la iba a quizás comer no como es, quiera. quizás no eso, lo más seguro es Es creo que- que se viera. No, esa era dorada.
Quizás tú estás pensando que porque uno tenía la intención de comerlo, el otro también iba a tener la misma No, intención. lo que me quiero referir es que es como... Es que como quiera tenía que pasar. Por así decirlo. Perfect Sí, point. sí, lo que tú... sí, se menciona que O si sea, que fuera como Eva se la comió, cualquiera de como quiera nosotros en Adán se esa la iba a misma comer. posición, Ajá, algo haríamos así. lo mismo. Habría nadie que ha estado en este mundo, menos Jesucristo, Mira, que haría algo diferente. ya cambiando bueno, desviándonos un poquito. Cuando sea que alguien me hace esa pregunta, no me hace esa pregunta, sino que dice que yo no hubiese pecado, yo le pregunto, ¿tú alguna vez has pecado en tu vida? Siempre. Sí, pues tú hubieses hecho exactamente lo mismo, porque sabes que Dios te dijo que no hicieras algo y lo hiciste como quieras. ¿Me entiendes? Por lo menos disfrutaron de un fruto. Bueno, Ahora falta que Derek, estuviera ellos pésimo. murieron. Sí, pero Esa sería buena pregunta. ¿Cómo supo el fruto? ¿Era Estaba bien? bueno. Por lo menos estaba bueno. Ah, esa es vinagre. buena, pero lo que dijo Fidel es real. O sea, ya estábamos en un paraíso, ya estábamos en un Edén. Exacto. O sea, ¿por por qué lo que se no sabe. comió? O sea, y preguntarle, o So sea, you live in ¿por a qué te cove? comiste? ¿Era You bonita? live in ¿O a cuál cove? era? ¿O qué You era? got one? Tal vez no había aquí, o tal vez, no sé. Something- Era algo que, era algo que, something era algo que no, ella no veía. People did Transparente, brillaba. ¿Por qué era deseable? O sea, al ojo. Entonces, por ejemplo, otro. Y te lo puedes comer. Vean que estamos en un podcast, ¿no? Perdón, ¿qué era la pregunta? Entonces, que todavía no han contestado, pero voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, a mí me gustaría llegar y decirle a Pedro que qué sintió caminar en el agua. ¿Verdad? Me gustaría saber, brother, o sea, Yo qué quiero se sa- siente o qué me diría como, fresco. También estaba bueno Todos los preguntarle a días lo hago Pedro. aquí, o sea, Yo no. quisiera También saber estaba bueno preguntarle cómo- a Pedro si valió la pena venderlo por monedas de plata. Eso no Ni fue... que Pedro, Pero Pedro lo traicionó también. Derek, los a mí me- sapos, Sí, César, el diablo, Ahí me van a botar, aquí me van a sacar. Pedro vendiendo a Jesús. ¿Qué Biblia tú estás leyendo? César, a mí me Yo estoy pregunta... mal. A mí me preocupa qué cielo Derek está yendo, que hay sapos, está Satanás mismo y está Judá. Y Pedro, pendejo. Me diste a Pedro. Pedro no tiene que ver nada con esto, Dito, él no hizo eso. Mira, yo tendría dos preguntas mayor para Noé. Uno sería que cómo sería ver todos esos animales de diversos tipos, porque eso sería dinosaurios, también serían animales que ya están extintos, diferentes tipos de criaturas entrar, y cómo olería eso también. Esa pregunta yo no se la haría. A mí, número 2. ¿Cómo cupieron allá adentro? Oh, no, si tú Big ves boat. la... Big Bob. Te lo Big explico ahorita, si no yo sea, estoy en podcast. Ok, y te lo hablando. pues para continuar con las preguntas, ¿verdad? Ah, ¿Por qué se trajo Yo- el mosquito? no se trajeron los no se lo insectos. trajo. O sea, tú sabes qué quiero decir. No, los Pues insectos entonces, no ¿por qué fueron Porque para- sobrevivirían. Pues mira, porque subieron por la sobrevivían atmósfera solos. y después bajaron. Sí. Las cucarachas pueden respirar en el Aquí agua. voy para arriba. Lagartijo. La... Salamandra. sí, Eso es una Una plaga. que no se tuvo que haber hecho. de lo que... Por ejemplo, ustedes han visto las bananas, ¿no es cierto? Ajá. Hace mucho tiempo que aparecen. Los mines. Y no es que se reproducieron, es que la misma fruta produce los mines. O sea, es una bacteria. Ujú. No es una bacteria, sino es... ¿Ustedes han visto los mines chiquitos? No, estamos comiendo mime. Lo ponen. No quiero sonar tan fuerte, pero lo dañado de las frutas es lo que producen los insectos muchas veces. Lo que captaste de eso es No. nosotros como los mimes. Sí. No Pero, solo frutas, pero pero no solo eso también, pero en las plagas, cuando está mencionado, habían, por lo menos, no sé si es 100% correcto, pero se ha teorizado de que hay unos insectos que no estaban, ni existían, El mosquito. hasta que las plagas llegaron. ¿Por qué? Por ejemplo, No las tiene que existir. langostas y los mosquitos, las moscas, ciertos tipos de insectos que realmente, si tú ves un mosquito no sirve de ningún propósito, menos Pa' fastidiar. ayudar a contaminar a otros animales y a reproducir, y ya. Pues, ¿quién yo le...? Rapidito.
Ok. de lo de las preguntas, pero ya esta sí es una pregunta Ok. correcta. No te tires Una otro. pregunta Te correcta. juro que si tú- No. Te, Pero, te juro que si tú dices, yo diría Tony Stark en el cielo, pa. no. Te doy Pero un hay una pregunta cachetazo. que muchas personas quisieran preguntarle a Dios directamente y sería ¿por qué decidió y qué le hizo o sea, por qué decidió crearnos y en vez de dejar de quedarse él solo con el Espíritu Santo y ya? Vamos a hacer un paréntesis. Yo no me sé esa contestación. ¿Por qué? Porque no soy Dios. Pero Bueno, me yo gustaría creo que entrar obvio. a esa pregunta. ¿Verdad? Si se puede. ¿Qué era la pregunta? De que por qué Dios, es que se quería formularlo diferente, pero Ok, ¿por qué Dios- decidió crearnos o por qué sintió crear algo más además de lo que ya existía? Exacto. Entiendo que es cuando tú haces algo, o sea, una obra de arte, tú sientes satisfacción. ¿Verdad? Yo no soy artista ni nada por el estilo. Pero cuando Lo pasa un contrario, juego- cuando yo dibujo, yo creo abominaciones. Pero que cuando tú creas algo que es bueno, cuando tú creas algo que es bueno, ¿verdad? Tú sientes satisfacción. Y de la misma manera que, ¿verdad? Los padres se placen en ver que tienen hijos. Yo creo que Dios se place en tener una creación. No tanto hijos como tal, pero creación. Y quería, entiendo yo, ¿verdad? Porque no puedo decir algo que es verdad o no. Dios nos hizo a su imagen. Entonces eso me dice a mí de que Él quería... O sea, cuando tú tienes un hijo se parece a ti. Y pues Dios nos hizo a Debe su de imagen. parecerse a ti. Gracias, Jerry. Gracias, Jerry, por ese comentario muy necesario. Sumamente Es necesario. verdad, es Te voy a verdad. cortar el micrófono. Pues mira. Pues mira. Lo que estaba diciendo. ¿Verdad? Que eso me hace pensar que nosotros somos como, en sentido literal, casi como hijos de Dios. O sea, somos creación de Dios. Si tú miras, Dios no creó los animales como tal, sino mandó a la tierra a producir animales. El único, o sea, la única creación que Él hizo con sus manos, Él dijo, hagamos el hombre. O sea, y hizo al humano como tal. No sé si alguien quiere, Samuel. Siendo sincero, la pregunta de César de qué le preguntaríamos a personas de la Biblia son muchas. ¿A quién dirías? ¿Qué dirías o qué preguntarías? Hmm. ¿A quién? No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Daniel, o no estoy seguro. ¿Cuál? ¿Cómo se sintió ese hombre? No era Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. No digas Pedro. Ellos mismos. ¿Cómo confundiste tres personas con un nombre? No, porque Yo confundí a estaba- ¿Tú Pedro sabes, con Daniel? Judas. El Espíritu Santo, No, Padre, el Hijo. estaba Yo confundí a Pedro con Judas. pensando en el Daniel. No, pero ese Sí, no. pero- de Daniel pero- con la visión que tuvo. Y después estaba con la de los tres leones. La de los leones, no, con el horno de fuego. ¿Y cómo se sintió ese horno de fuego? ¿Estuvo caliente? ¿Más caliente que hoy? Estuvo es verdad. tibio. No había temperatura. Mira, la pregunta es... O si dudaron. La pregunta es, ellos sobrevivieron. Y mira, eso se puede hacer un debate en el carro. JJ, papi y yo hemos hecho un debate así mismo de esta misma pregunta, de que si ellos sintieron dolor. Y mi caso era que yo entiendo que sí, o yo pensaba que sí, porque mira a Juan lo hirvieron en aceite y no murió. Pero cuando tú miras eso, tú piensas, wow, pero lo más seguro le hubiese dolido. Pero cuando mira un horno de fuego que está, ¿verdad? No es igual de caliente, ¿verdad? Es más caliente Murieron la gente que lo aceite, tiraron de- ¿verdad? Pero uno piensa que debería ser mucho más caliente y que debería doler más. Pero después tú miras el pasaje que dice que ni su ropa olía a humo. Entonces era como si el fuego ni los tocó. Ujú. Pues allí yo creo que como que no les pasó nada. Esto ya no, está calentito. Ya. Imagínense cuánto soportó. No dijo ni una palabra. Ujú. Entonces, hay mucho detrás, biología o mucha... Hay mucha teología
que puede decir que Dios te pudo haber quitado el dolor por tu llamado o tu propósito, porque ese era el propósito de Dios. Si no fuera el propósito de Dios, pues vas a morir cruelmente. Es la diferencia. Si no estás con Dios, vas a morir cruel. Y si estás con Dios, pues Dios como Él te dice, que te protege de cualquier mal, o sea, de cualquier cosa. Vemos cosas muy sorprendentes, lo de Juan, del aceite. Y si vemos los mártires en YouTube, les hacen cosas desastrosas y ellos como que no protestan, y uno a veces se da en el dedo y ya dice como 10 palabras que se fueron ya a Marte. ¿Me hago entender? Es como tan cosas tan fuertes que no pueden doler espiritualmente, porque mi llamado ya está donde Dios. Pero hay mucha teoría. Pero a mí también me gustaría preguntarle a María qué se sintió tener a Jesús sin nada de nada. O sea, que verle nacer, o sea, sin tener nada que ver con su esposo. O sea, yo quisiera saber, qué loco. también de María, preguntarle de qué punto en adelante ella vio a Jesús no como un hijo, sino como un hijo de Dios. O sea, como Dios. ¿En qué punto a qué edad fue que vio a Jesús y que dijo, este es hijo de Dios? Quizás nunca. Porque en la boda esta que cambió el agua en vino, ella ya le dijo como que Jesús, haz algo. O sea, ya sabía, y Jesús ya lo más seguro, como que ella ya sabía que era hijo de Dios y que era capaz de hacer milagros. Y le estaba como que utilizando para pues mantener la fiesta viva, pero como quiera. Y eso es una pregunta que yo creo que le haría. Salud. Continúa. A Jonás, ¿cómo fue el estómago de ese pez? Porque no sabemos qué era. Pensamos que era una ballena, pero ajá, no sabemos qué pez era. Sí, porque no hay otra persona que diga, salido una ballena, qué bonito. Una ballena. Sí. Y si Ajá, vamos... o sea, está en el estómago de una ballena. Si vamos con lo literal de que es un pez y un ballena es un Exacto. mamífero, así que tendría que ser como por ejemplo el megalodón o algún tipo I de guess so. criatura como eso. También es teorizado de que simplemente el pez fue una creación diseñado simplemente para llevar a Jonás a su destinación. No fue diseñado para reproducir, Dios lo creó en el momento para hacer el transporte a Jonás y morir. Eso era el único propósito para ese criatura. I guess so, pero acuérdate que en el contexto de la Biblia, que eso fue miles de años atrás, cuando se escribió lo original, no sé si dice pez, ¿verdad? Pero por lo menos la Reina Valera. No creo que existió tal clasificación como... o sea, si tú miras una ballena, ¿qué se parece? A un pez grande. Pero no creo que hayan clasificado como que, eso no es un pez, es un mamífero. ¿Me entiendes? Puede ser que sí, pero esa es la manera que lo veo, por lo menos. Jonás también habló y dijo que él estaba también dentro de lo que él tal vez entiende. Ahora, el tema de composición del estómago humano, por ejemplo, ¿cuánto tarda? ¿8 horas? Dos. Una comida, 8. Dos. Aquí 2. No, son 2 horas. La digestión son 2 horas. Lo que dice Yedel, un pez grande donde tiene a un ser humano que tal vez es un pescadito chiquito, su composición va a ser por días, horas o días. Entonces, pero literalmente dice que lo escupió, en otras palabras lo vomitó. ¿Y cómo? Como que le cayó resaca con las y ¡plop! Pero yo creo que también está la otra parte que dice Jenny, o sea, Dios lo pudo haber mandado justamente para eso y para dos cosas, o para que muera ahí, porque él da una oración dentro del pez de que se iba a morir, arrepentirse o hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Dito, le van a dar el micrófono ahora a César ya que lo repitió. O sea, para que lo repita todo. Pero ya para ir terminando, vamos a hacer la última pregunta y vamos a contestar todos. ¿Qué creen? Y esta va a ser un poquito fuerte. Pero
si yo estaría en la fila, digámoslo así, como dicen la mayoría de cosas, ¿no? Estoy en la fila esperando mi turno para entrar al cielo. ¿Qué creen que Jesús les diría para que ustedes entren? En mi caso, por ejemplo. ¿Qué? En mi caso. O sea, en algo personal, no en algo general. personal, exacto. Por ejemplo, con lo de la vigilia, ¿no? ¿Qué hiciste con mi llamada? Y pues yo en este caso, en este punto, le diría que huí. Y tal vez no me dejara entrar, ¿me hago entender? O sea, y me arrepiento de eso. O sea, soy sincero, lo digo, me cuestiono. Porque si tal vez hoy moriría, él me dijera, ¿qué hiciste con lo que te mandé a hacer? O sea, huí. Hoy no estoy huyendo, pero estoy en el proceso ¿me hago entender? O sea, es tan frágil la vida que nosotros no podemos también determinar de que mañana voy a vivir. ¿Cómo de que mañana vamos a seguir? Hoy día no sabemos y el Señor dice que disfrutemos de este día como el último y que pensemos en Él en todo tiempo, oremos en Él todo el tiempo, lo que ustedes dijeron, leer la Biblia en todo tiempo, porque mañana no sabemos. Pero yo creo que el Señor sí me cuestionaría en mi caso. Yo ya obviamente soy más adulto. En su caso debe ser otra cosa, ¿no? Es algo personal. Si tuviera su edad, por ejemplo, el Señor me diría, ¿le hiciste caso a tu mamá? Le diría, pues no, a veces no le hice caso, a veces sí. Ven, depende de la posición en la que estén. ¿Qué ustedes, o sea, qué creen que el Señor les diría en este momento si les dejara entrar o no? Pero si sí, pues porque son buenas. Vale, bien, vale. No sé, me preguntaría que porque tal vez no saqué tiempo. Tanto tiempo que tuve y lo perdí. Yo tendría, ya me lo dio a mí, ya lo digo yo, exacto, yo tendría, creo que dos, o estoy entre dos. Una es un poco más general, creo yo, porque lo dice la Biblia, es si me conoces, pero el hecho de que si no conoces a Dios, el mismo Dios te va a decir, apártate de mí, yo no te conozco, lo cual es un miedo que tengo fuerte, y asusta, la verdad. Y la otra sería a cuánto le hablaste de mí. Realmente, a pesar de que llevo toda mi vida en el Evangelio, a mí se me hace difícil predicarle a alguien, así sea alguien cercano. Sí puedo hablar de temas de Dios con alguien, pero no puedo decirle, ponerlo en palabras más suaves, no puedo decirle, mira, Dios te ama porque no va a donde Él. Y de pequeño lo intentaba y demás, pero casi nunca lograba siquiera que vieran que Dios estaba en sus vidas. Y quizás por eso me frustré y empecé a dejar de hacerlo. Pero pues, básicamente pienso que esa sería una de las preguntas que Dios me haría, ¿a cuántas personas le hablaste de mí y cuántas llegaron a mí por ti? En otras palabras. Yo pienso que me preguntaría, en verdad, varias preguntas. Que por qué maybe no obedecí a mis padres, que por qué preferí, como que por ejemplo, salida o lo que sea, antes de dedicarle tiempo a él. Que... Ahí me decía otra cosa, se me olvidó. Pues yo pienso que él me preguntaría por qué tantas veces le pedí perdón y como que volví a hacer lo mismo y le volví a pedir perdón, como si fuera un chiste. Pienso que me preguntaría eso. Ahora, para los de acá. Yo nunca entendí la pregunta. Ok, sí, exacto. Estás esperando a entrar y Dios te hace una pregunta. ¿Cuál sería tu pregunta personal? ¿O cuál es? ¿Cuál sería la que él me preguntaría a mí? Sí, para que no entrara. Para que no entrara. Para que yo no entrara. Exacto. Ya que sé la pregunta, puedo pensar. Samuel.
Siempre me tira al medio. Seguro. Dale, JJ. ¿Por qué decidiste probar mi gracia? De tantas cosas que uno hace y uno sigue haciendo. Será con intención, será sin intención, probando la gracia del Señor, probando sus límites, que eso es algo que uno no debe hacer. Chamo. Ahora. Y diríamos más o menos por qué no le hablaste a los que pensaste o sentiste que tenías que hablarle de mí. Más o menos en esas líneas. Ya yo tengo lo mío. Muy bien. Ya yo tengo lo mío. Hay muchas preguntas por las cuales por las cuales Jesús no me dejaría entrar. Pero si vamos por la Sí, porque tú quieres hablar con Satanás, no sé por qué. ¿Y con los sapos? La más directa, la que sería, por así decirse, sería la de porque siempre, sería como la de César, la de porque siempre en muchas oportunidades, aunque podías, pero nunca le hablaste de Dios, sentiste vergüenza de Dios, y no le hablaste a la persona. Esa sería una. Te Dale, toca, Para. director. Eli me lenga más yo droñe. El único que falta. Dale. Estoy pensando. Es difícil. Tanto Ya, tiempo pero para nosotros pensar. nos falta tú. No, porque empecé a pensar cuando Derek terminó de hablar. Pues yo creo Ah, que la razón que no me dejaría entrar. ¿qué quiere decir algo más de eso? ¿Qué quieres decir? No es para el podcast, me lo dice ahorita. Pues la razón, ¿verdad? Uno nunca quiere hablar de por qué uno no entraría al cielo, porque eso no es algo que uno se siente cómodo hablando. Y por eso creo que la pregunta es bastante fuerte en el sentido de que, o sea, estamos hablando del infierno, donde te va a quedar por siempre. Y, ¿verdad? Uno nunca quisiera escuchar eso. ¿Verdad? Estaría eso de que Jesús le diría a los que verdaderamente le siguieron, que es bien hecho, siervo fiel, algo así. Y pues a mí me encantaría escuchar esas palabras, pero entonces pienso yo que si no voy al cielo es porque no hice mi trabajo como siervo de Dios. O sea, que Él me encontró no haciendo lo que Él quería que yo estuviese haciendo. Él me encontró fuera de la iglesia o lo demás. Entonces allí yo pienso que Él me diría de que por qué no lo hubiese hecho. O sea, que en el momento en lo que yo estaba vivo, si yo hubiese arrepentido y me hubiese vuelto para la iglesia, que Él me hubiese perdonado. Pero que por qué no lo hice. Y por eso es que no me quiero salir de la iglesia, porque siempre quiero que cuando Jesús llegue, que me encuentre haciendo lo que Él me ha mandado a hacer. O sea, ser parte del cuerpo de Cristo. Y otra cosa que relato con los demás, con otra gente aquí, es el sentido de que se hace difícil el hecho de hablarle a otros de Cristo. Y a mí especialmente porque yo detesto hablar con gente que no conozco. O sea, tú me sientas en un cuarto con gente que no conozco, yo soy el último en hablar, de verdad. Y si no me gusta la gente, pues olvídate, yo no voy a decir nada. Y es un curse que siempre he tenido que a veces me ha como que impedido a veces de sentirme cómodo de hablar de Cristo a la gente. Yo tengo amigos que no son cristianos, que no han conocido que yo soy hijo de pastor hasta que me hacen una pregunta y después pues tengo que explicarle, qué sé yo, desde el pastorado y lo demás, y me pregunta, ¿y tu papá usa agua bendita? Y yo, no, eso es católico, es otro lado. Y pero pues se hace como que difícil entrar en ese tema. Y sí tengo amigos que le he invitado a la iglesia, pero no a todos. Bueno, primeramente porque no a todos le llamo amigos, pero también porque no me siento cómodo hablando con todos. Y eso creo que es algo que tengo que hablar, mejorar, porque entiendo que a Dios como que no le importa qué miedo yo tenga, porque para el evangelio como que no hay excusa, especialmente si es miedo, porque pues imagínate.
Pues que yo siento que Dios me diría como que porque te aferras tanto a las cosas mundanas en deber y eso que no lo está aprendiendo. No está Como aprendiendo, ¿verdad? que a la hora de hablar con otras personas, esa timidez que sentimos que es algo que yo también me pasa a mí mucho, que siento como que a Dios no le gusta eso porque siento que ¿Te da vergüenza? Pégate el micrófono un poquito más, que se está escuchando ahora mismo Ya. más por el micrófono de Derek que por ese micrófono. Yo creo que se te apagó. ya como que No está prendido. ¿Está prendido? no sé cómo explicarlo, pero que Vergüenza. no es vergüenza, sino por esa timidez que hay como que hay momentos en los que me impide como que hacer tantas cosas para Dios, como que algo así. Ya. Hay algo que Melek mencionó de que tú... Eso mismo. Es que Yo he habías dicho dicho- eso un montón de veces. Habías dicho algo de los amigos, de que no a todos los invitas a la iglesia. Y eso realmente no es porque no, o sea, por lo menos en mi punto de vista. No es, por lo menos yo no lo hago mucho con todos, porque muchas personas lo van a coger como una amenaza. Como que, tú me quieres invitar a la iglesia porque soy alguien que no merezco, como que no soy buena persona. Allí Algo en así. ese caso lo que dice la Biblia es que literalmente dice no le eches las perlas a los cerdos. Básicamente está comparando esa persona con un cerdo. Pero lo que se refiere allí, ¿verdad? Entiendo lo que dice, de que siempre sería bueno por una primera vez, por lo menos, hablarle a alguien de Cristo. Y después, si ya te dijeron que no y insisten en que no, pues está bien. Porque ya tú hiciste tu trabajo y olvídate que Dios va a hacer lo demás. Porque si esa persona, créeme que no los vas a poder convencer a que vayan a la iglesia. Eso es ya trabajo del Espíritu Santo. Pero lo primero que tienes que hacer es decirle que vaya a la iglesia. Y si lo peor que puede pasar que es que deje de ser tu amigo porque tú le preguntes si quiere ir a la iglesia, en serio. O sea, de que deje de ser tu amigo por una pregunta así. Pues olvídate, ese no era tu amigo ni para comenzar, porque alguien que deja una amistad así de fácil porque le hayan hecho una pregunta así, pues no era tu amigo para comenzar. Eso sí, Y- hablando de Dile, dile. hablando de los amigos, yo, gracias a Dios, tengo amigos que van a la iglesia. Hay uno que estoy trabajando ahora que vuelve a la iglesia porque lo han cogido en la universidad y lo han estostuzado con tantas asignaciones. Pero hay otro que, como me está diciendo, que ya nos quiere creer precisamente porque ha pedido por tantas y tantas cosas, ha preguntado por qué y por qué, por qué, y él siente que no le han traído respuesta cuando verdaderamente se le ha dejado claramente que no es su tiempo todavía, pero él está insistiendo para tener algo que no puede tener todavía, y por eso es que no cree. Y verdaderamente yo quiero trabajar con él en traerlo por lo menos acá o donde sea, pero yo sé que él hasta ahora mismo va a ser un caso de que él no quiere ir, él no quiere venir para ninguna iglesia. Perdón, es que él no quiere ir a una iglesia porque no hay una petición que Dios no le ha contestado. No solamente una varias, y simplemente es porque él ya dejó. Nosotros por lo menos, donde nos conocimos fue una escuela adventista, cristiana, lo que sea. Punto es de él estar tanto tiempo en su vida en la escuela yendo a la iglesia, él siente que ya llegó al punto de que él ora y ora, pero no le contestan la oración. Y precisamente aunque se la él todavía no nota o no puede ver cómo la respuesta. Perdió la fe, por así decirse. Más o menos sí, por decirlo así, perdió la fe. Y ya él, hasta ahora, hasta el día de hoy, se nega y no quiere ir a una iglesia. Es que lo que pasa es que a veces nosotros le hacemos una pregunta a Dios, pero pedimos mal. ¿Sí me entiendes? Nos presentamos a Dios con la postura no ideal, ¿sí me entienden? Sí, entiendo. Que, o sea, si tú eres real, pues haz esto. Eso es un big no. Eso no es algo que tú dices a Dios. Porque es como yo decirle a papá, si tú me amas, cómprame esto. ¿Tú crees que papi es un bobo para que me haga eso? Que puede ser manipulado por un nene de 15 años, así porque yo le diga eso. No, eso no va a pasar. Y sabes que papá sí me ama, pero no va a hacer eso. Porque su amor no lo obliga a obedecerme, si me entiendes.
Y con esa frase, él no va a poder obligar a Dios a que haga lo que él quiera con esa frase. Y, ¿verdad? Si se puede decir así, ¿verdad? No quiero entrar en un tema más que no me corresponde tocar. Pero Don Sata, como lo llamamos, es bien astuto y mira por dónde entrar. Y mira, observa a la persona y le gusta mirar para ver qué tirarle. Y para alguna gente es tal cosa, para otra gente otras cosas. Pero siempre intenta usar algo que está en nuestras vidas, que sea de bien, para convertirlo en algo de mal. Y quizás, pues ya estaba notando que este amigo estaba teniendo ciertas dudas que no estaban siendo contestados. O no sé si él habló con alguien o qué sé yo, pero que simplemente que no recibió respuesta. Y al no recibir respuesta, pues, se le debiliza la fe un poco. O al recibirla y no ser la que él quiere, pues por eso también. Pues ya allí como que no hay arreglo porque sí. No es que no hay, porque hay. O sea, sí hay, pero no hay tiempo. tendría que ver con esa persona. No hay, porque tú no le puedes decir a alguien... O sea, esa persona entonces necesita cambiar. Ese sería el arreglo. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, el problema es que él no está recibiendo la contestación que quiere. No sé si es así, va a decir. Eso lo entiendo. Siguiendo con esa línea, podemos ir a otro juego, otra pregunta, ¿no? Pero no. Mira, César. A ustedes, ¿con quién se sorprendería ver en el cielo? Por ejemplo, yo llego, y le veo a Hitler. Yo me caigo para atrás. Mi madre que si yo... Clase de redención, mano. Yo me caigo para atrás. Porque Hitler se ahora mató. sabemos Se lo que él suicidó. hizo, pero nosotros no sabemos del último día de su muerte. Si alguien le habló o aceptó o él se arrepintió. Pero O sea, se suicidó. Pero es imposible porque él se Pero yo suicidó. sé Bueno, eso dicen. Eso No, pero dice. sí está. No, pero a que fue Hitler de último momento muchos- se arrepintió y después la que estaba con él la disparó. Hay No, muchas porque teorías, tomó cianuro. pero si yo Sí. le viera, yo me caigo para atrás. O sea, no podría creerlo, me hago entender. Ahora, Dios es Dios y para Dios nada es imposible. Pero no estoy diciendo que eso va a pasar, pero lo que digo es que yo me sorprendería ver a alguien así. Pero si nosotros hemos sido peores, digámoslo así, no por la gente que matamos, porque también matamos por la boca. Entonces, el pecado es pecado. Y gracias por ser sinceros ante 3 cámaras, pero es ante la gente también y ante jóvenes que se van a relacionar como ustedes, porque tienen las mismas preguntas, están pasando por lo mismo y ustedes están siendo referentes. Si quieren contestar esa pregunta, pues pueden contestar, pero yo me sorprendería ver a Hitler ahí. Que Él yo no, creo que no esté ahí. él no ha mirado ninguna cámara hasta ahora. Sí. No, porque I hate eye contact. Bueno, pues yo me sorprendería con ver a... No hay que pensarlo. Yo creo que a cierta gente en la Biblia que han hecho cosas malas, me sorprendería verlo en el cielo. Porque pues hay gente que está claro que murieron sin verse arrepentido, pero hay otra gente que la Biblia no deja tan claro. Exacto, eso es una. Saúl, quizás ¿Cuál? Saúl, aunque se mató en El guerra. joven rico, yo pensé que hablabas del rico que ya estaba, el rico y Lázaro. No, ese ya estaba en infierno. No, el parábola. ¿Ah? Exacto, ese sería otro. Exacto, ¿y qué fue lo que hizo? Exacto, porque él quería su riqueza, por decirlo así. Quizá en un futuro sí dejó la riqueza, Exacto. pero en el momento no. Lo hizo. Pero gracias por estar en este... Fuera, Mira, charla. César, espérate. Quería preguntarte algo, ¿verdad? Si podíamos, si nos daba tiempo. ¿Cuánto Sí, tiempo sí. nos queda? No, lo que sea. Sí tenemos hasta las 8 de la mañana. Exacto. Ah, pues Tú está lo bien. dijiste. Está bien, ¿verdad? Quería hacer una última cosa, que era que tú respondieras... ¿Qué? 7 horas y media nos quedan. ¿Verdad? Que tú respondieras a tal pregunta. O sea, tal pregunta hecho desde una perspectiva de un ateísta. Dale. La primera pregunta, ¿verdad? Es... Bueno, no una pregunta. Un statement. Dios no existe. ¿Cómo tú reaccionarías a eso?
No lo tienes que contestar. Ignorante. Pero cómo tú ¿Le contestaría un ateísta o lo contestaría como un ateísta? no. Esa persona siendo ateísta, tú como cristiano. O sea, tú y yo ¿cómo vamos a le tener... ¿cómo le Samuel, contestarías? Samuel, ¿Cómo vamos a le tener una contestarías? conversación. Voy a robarle la idea de Jerry, que eso estuvo brutal. Si yo soy ateísta y te digo, Dios no existe, ¿qué tú dirías? Lo primero que me viene en mente, pues no. Lo segundo, está equivocado. Lo tercero también está bien. Ese segundo me gustó, está funny. Y después hay algo que se llama bueno, se me olvidó cómo se llama en verdad, pero hay un punto que se habla que es el que tiene que dar evidencia. Si yo digo que hay una tortilla ahora mismo que está fuera voladora, yo soy el que tengo que dar evidencia de que eso existe. Claro. Yo no te puedo decir, hay una tortilla que estaba volando afuera y tú me digas Pero que si eso yo- no existe y yo pero te si yo digo la estoy sí. viendo. Y yo te digo sí, compruébeme que esa tortilla no existe afuera. Claro. ¿Me entiendes? Si yo lo propuse, pues tiene que estar afuera. Pero yo la estoy viendo. Estoy vivo. Lo que pasa, miren, lo que pasa hay dos cosas con la gente atea. La primera es que ellos quieren imponer su posición. Esa es una. La segunda, que nosotros no tenemos que obligar a que entren a una religión o a un cristianismo. Ahora, mi recomendación para cualquier cristiano que me ve, cualquier que quiere, digamos, evangelizar a este tipo de gente, si utiliza preguntas abiertas. Por ejemplo, no usen preguntas cerradas, como por ejemplo, ¿qué color te gusta? Negro. Ya no hay conversación. Si usted quiere expandir más la conversación, usted le puede decir, ¿de qué color es tu Dios? Verle como- Eso ya yo? son muchas cosas que necesitan ser verdad y van a hacer más preguntas. Le tumbaste su creencia, solo con hacer una pregunta abierta. Y las preguntas abiertas es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Esa es preguntar? Que son preguntas un poco más amplias y así vas conociendo su ideología. Yo con- Pero si haces una pregunta tan cerrada y él te responde con no, pues perdiste ya, porque ahí ya no puedes hacer nada. Más bien tú tienes que indagar y la sabiduría es esta, o sea, indaguen. Como, ¿y por qué no crees en Dios? ¿Te pasó algo? ¿En qué Dios crees? ¿Crees en la sabiduría? ¿O crees en los libros que lees? ¿Qué libros has leído? Si te das cuenta, le estoy llevando por un camino en donde yo voy a tener respuestas para después decirle una contestación de parte de Dios. Exacto. Y voy a coger a Derek también. Nos fuimos. La misma pregunta, ¿verdad? Pero esta vez voy a dar un ejemplo. Tú no tienes que prove nada. O sea, eso que yo dije, de que si yo digo que X cosa hay, pues yo tengo que ser el que compruebe que eso existe. Pues eso no cae con Dios. Porque Dios, para nosotros, ¿verdad? Que sí sabemos la verdad, es alguien que ya existe. Es como yo decirte, es como yo tener que demostrarte prueba que mi papá existe. ¿Me entiendes? Es algo que ya existe, entonces no te tengo que demostrar prueba. Tú me tienes que dar prueba a mí de que él no existe. ¿Me entiendes? Pues lo mismo. Si yo te digo esa pregunta, no una pregunta, el statement, Dios no existe, tú lo que me puedes contestar es ¿por qué? Y ya allí tú me estás poniendo a mí a contestar la pregunta. O sea, a tener que exponer evidencia. Ahora, la persona puede decir, Dios no existe porque no hay evidencia. Pero eso no es evidencia, eso es Una opinión. pues si hay, y tú le puedes decir si hay evidencia. Y entonces, pero tienes que estar listo para contestar. ¿Me entiendes? Ujú. Sí, y para eso, yo les recomiendo, miren, primero lean la Biblia y segundo, cuestionen también a la Biblia. No cuestionen de una forma mala, sino cuestionen en la forma del mundo. Por ejemplo, a mí, la anterior semana llegó un ateo, me dijo, ¿tú crees en Dios? Le digo, depende. Y él me dice, ¿cómo que depende? Le digo, ¿cuál es tu Dios? Cuando me dice, mi Dios es Platón, le digo, entonces yo creo en Dios. Y él me dice, ¿y por qué no me dijiste eso al inicio? Porque las teorías de Platón fueron escritas ¿hace cuánto tiempo?
Si alguien sabe, ¿no? Mucho tiempo. La teoría de Platón fue escrita para que sea teoría, sigue siendo como casi un milenio, casi un milenio, lo de Platón. Y sigue siendo una teoría. Y ahí viene mi contestación. Entonces, ¿cómo tú me explicas que una teoría de un milenio que todavía sigue siendo teoría es real a la Biblia, que fue escrita por más de 140 eruditos griegos en 35 días y es real? ¿Cuál gana? ¿La del milenio o la de 35 días? Y él se quedó así. Hay que conocer, hay que saber también que la Biblia no es una teoría. Fue escrita por 140 personas traducidas en diferentes cuartos por el mismo Espíritu Santo y todos concordaron en lo mismo. Griegos, después romanos, después babilónicos. La tradujeron, pero ¿en cuánto tiempo se demoraron en escribir? 35 días. No tuvieron que tardar 1 milenio, 2 milenios, 3 milenios, como otras teorías como Platón, Aristóteles y todos ellos. ¿Me hago entender? O sea, es algo sólido, el cual nosotros deberíamos conocer un poquito. Cuestionen la Biblia, pero también indaguen en el mundo, ¿no? Tenemos el internet, tenemos redes sociales, podemos ver a bastantes jóvenes que se están levantando con bastante potencial de la creencia de Dios a cosas que han investigado y que son reales. Entonces, tratemos de ver el mundo como una esponja, pero no al mal, sino para el bien. O sea, que la Biblia le llene a esta esponja al mundo, digámoslo así. Exacto. Y ya volviendo, ese es un muy buen punto. Ya volviendo al área de cómo contestar. Normalmente cuando la gente te pregunta, quiere que tú le digas de que sí Dios existe, muchas veces te dicen que Dios no existe porque no hay evidencia o porque no lo puedes ver, no es algo que, pues simplemente para ellos no hay Dios. ¿Por qué? Porque no creen en lo espiritual. Entonces tú, Derek, ¿cómo tú contestarías a eso? La pregunta de nuevo. A ese statement, ¿verdad? Para dejarte lo claro. A ese statement de que Dios no existe porque no es algo físico, no es algo medible. Pues primero, como tú dijiste, es el por qué. Y luego también la otra manera, que por lo menos sería la mía, es como la de... Ay, me perdí mentalmente. Me perdí en la mente. No sé cómo lo iba a decir. Esta pregunta está difícil. Me perdí. Sí. Es que es difícil cuando no tienes la suficiente sabiduría para contestarla, te bloqueas mentalmente. Es que esto es algo, ¿verdad? Que es como Claro dijo está. César. Esto es la contestación de esta pregunta no la pensé yo. La pensaron otras personas. Pues mira, existe algo que se llama tiempo, espacio y materia. Y todo lo que Dios creó, la creación de Dios es eso, tiempo, espacio y materia. Es el orden que Él puso. Ahora te pregunto, ¿Dios estará bajo la misma creación que Él hizo? O sea, Dios está dentro de contenido por lo que Él mismo hizo. ¿Él tiene que obedecer las reglas de tiempo, espacio y materia? No. No, porque Él mismo fue el que las puso. Si Él le da la gana, las puede romper. Y Dios habita fuera de eso. Pues entonces, como Él habita fuera de lo que es tiempo, espacio y materia, Él no tiene eso, Él es espíritu, pues no es algo que nosotros podemos ver, tocar, ni medir ni en cuanto a tiempo, ni distancia, ni peso, porque no es algo que está aquí con nosotros en estas dimensiones, por decirlo así. Entonces, Dios es algo que está afuera. Dios es algo que no está contenido por esto. Y esa es la contestación de esa pregunta. De que simplemente Dios no está contenido bajo lo que Él mismo hizo. Entonces Él no tiene que habitar dentro de su creación de tiempo, espacio y materia. Y después muchas veces la gente dice que si Dios no tiene tiempo, pues yo pienso que el universo también es infinito. O sea, que siempre existió. Que ni creen en el Big Bang ni nada, simplemente que esto siempre ha estado. Pues eso está malo. Porque te pregunto, si ese micrófono lo dejamos aquí por 1 año, ¿qué le pasa? Pues puede ser que todavía esté allí. Pues depende si llovió, si vino un huracán, tumbó todo esto. 10 años. Lo ataca y se rompe. 50 años. 100 años. 1000 años.
millones de años, Ya no existe. ya no existe. ¿Por qué? Porque el orden se típicamente va bajando, bueno, no típicamente, siempre va bajando en caos. O sea, no hace sentido de que ¿verdad? De que orden venga de caos. O sea, según va pasando el tiempo, todo se va deteriorando. No hay manera de que esto se forma, ¿me entiendes? Y después la gente dice, pues entonces, ¿cómo puede ser que todas estas cosas que estamos descubriendo tienen tantos billones de años, que ellos dicen y millones, si es verdad la creación que fue aproximadamente 6.000 años atrás, algo así? Pues entonces te pregunto, ¿qué frío hace? Te pregunto, que si Dios cuando creó a Adán y Eva, ¿los creó como niños? No lo creo como adulto. Entonces, ¿por qué no podía crear un universo maduro con esa edad? Y si el universo más estable es uno que tiene de edad, por decirlo así, de, qué sé yo, 3 puntos y pico de billones. Es el universo maduro, el que es estable. ¿Me entiendes por dónde me voy? Si Dios creó a la humanidad ya hecho maduro, ¿por qué no puedo haber hecho lo mismo con el universo? Qué frío tengo. ¿Ah? ¿Te está dando sueño? No, mira. ¿Por qué diste de sueño? No estamos desviando. Exacto. Pero nada, Es eso que son, rápido- ¿verdad? Eso son cositas. No sé si quieran decir algo más antes de que se salga el micrófono. Es que le está dando sueño a algunas Ya personas. Valeria se quiere No. ir. Y realmente debemos pensar un poquito en lo que nos estamos enfrentando, jóvenes, porque realmente nos vamos a enfrentar a cosas peores. No es por asustarles, pero como van las cosas con la muerte de la persona del Islam, Israel queda en una posición bastante vulnerable en donde ya estamos tan cerca de la venida de Jesucristo y de la plataforma del anticristo ya. No es para asustarles ni para nada, pero sí es para decirles la recomendación. Creer en Dios es su salvación para la eternidad. Pero creer en este mundo es la perdición para su eternidad. O sea, usted tiene que creer en algo. Y todos vamos a creer en algo. Unos creen en su Dios, otros creen en su Alá, otros creen en su Buda. Nosotros creemos en Jesucristo, Y hay otros que el creen Hijo en de Shrek. Dios, que vino a morir para nosotros. Ah, la iglesia de los pollitos. Entonces, debemos creer en algo. El punto aquí ¿es real lo que creemos? Y aquí todos en la mesa podemos decir que nuestro Dios es real. Porque lo hemos visto, lo hemos experimentado y lo vamos a seguir viendo. Y lo otro es poder decir lo que hemos visto. Y ahí es donde tal vez nosotros tenemos un poco de vergüenza. Y confío en que la vergüenza se vaya en algún momento. Ármese de valor y diga lo que el Señor ha hecho en su vida. Primero en su vida, después en la vida de los demás. Porque tiene bastantes amigos como nosotros que hemos contado nuestro testimonio y que puede ser de ejemplo para alguien más que tal vez esté pasando por lo mismo. Por ansiedad, por frustración, enfermedad. Hemos visto en la iglesia y en muchas partes, ¿no? De nuestra familia mismo. Y pues hablemos de esas cosas. Y esas cosas se llaman bienaventuranzas. O sea, para los... Exneos.